Información de última hora, se ha confirmado que Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien recordemos está preso desde hace ya un par de años, ha sido detenida también, ella en Reino Unido, donde se sabe desde hace tiempo vivía con su familia. Pues por ahora hay pocos datos que se conozcan, pero lo que se sabe ya por fuentes federales es que fue detenida con apoyo de Relaciones Exteriores a través o mediante una solicitud de orden de extradición que presentó la Fiscalía General de la República para presentarla por ahora primero ante las autoridades consulares o de Cancillería, después ya ante la autoridad judicial. Podría quedar detenida, se dice, durante este proceso de extradición o por lo menos sujeta a medidas de control y supervisión. Le reitero, Karime Macías es la esposa de Javier Duarte y desde ese tiempo se había refugiado, por decirlo así, en el Reino Unido, en Londres. Fue fotografiada, fue vista, incluso intentaron entrevistarla, donde vivía con sus hijos. Allá se sabe, algunos de ellos estudiaban. Se le había visto así. Estas son fotos, de hecho, que circularon durante los últimos 2 años, mientras su aún esposo, se sabe, está preso en México, y antes durante el proceso que enfrentó de extradición desde Guatemala, donde fue detenido. Ahora finalmente ha sido detenida. Rubén Mozo, ¿qué se sabe hasta ahora sobre esta detención? Buenos días. Samuel, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Pues sí, Karime Macías Tubilla, quien es esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue detenida en Londres por autoridades del Reino Unido. Así lo están ya confirmando funcionarios del gobierno federal. Explicaron que Karime será presentada en las próximas horas ante autoridades judiciales de aquel país. Asimismo, ella puede estar quedar sujeta ya a un proceso de extradición o también a medidas de control y supervisión, es decir, que para que no mantenerla bajo vigilancia para que no pueda abandonar pues el Reino Unido. Hay que mencionar que pues ella haya estado viviendo allá en Londres desde hace varios años después de que su esposo fue detenido, el exgobernador de Veracruz, y ella también ha tramitado aquí varios amparos a través de su defensa para evitar ser detenida una vez que cumplimentara esta orden de detención provisional con fines de extradición que ha solicitado la Fiscalía General de la República. Pues desde hace más de 2 años están investigándola. Contra ella existe una orden de aprehensión librada por un juez de control del Fuero Común, quien concedió el mandamiento judicial que en su momento solicitó la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Las autoridades estatales han señalado, pues la acusan por su probable intervención o participación en el delito de fraude específico en agravio del patrimonio del mencionado gobierno estatal. Esto es cuando Javier Duarte era el gobernador de dicha entidad, Samuel. Bien, entonces, de acuerdo con el proceso, Rubén, o con lo que se sabe o hemos visto en la experiencia reciente, tú que sabes más de este tema, no significa necesariamente una detención o como tal un procesamiento. Tiene que ser puesta a disposición de quién primero, de la Cancillería. Estas son las autoridades cuando buscan a una persona contra quien existe una orden de aprehensión, se solicita la intervención de otras autoridades. Hay que recordar que en su momento, pues ella también existe una ficha que se giró en su momento para ser localizada. Ella pues estaba viviendo normalmente ahí en Londres, pero fue vista varias veces e incluso el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, exhibió cómo vivía Karime Macías, la mandó a seguir y bueno, ella hasta ahorita se está cumplimentando esta orden de detención. Hay que cumplir ciertos requisitos, pues ahora las autoridades inglesas están cumplimentando esta orden de detención y pues el Estado mexicano también tendrá pues 60 días para formular formalmente esta petición de extradición a la que ella se puede pues allanar o si quiere iniciar un proceso para defender y no ser extraditada a México. Así, recordemos que en abril pasado, si no me equivoco, también se habría pedido una orden de detención en contra de su hermana Mónica, a quien también estaban involucrando en un presunto desfalco a las arcas públicas. Así es, o sea, también hay que mencionar que uno de los hermanos de Javier Duarte, Cecil Duarte de Ochoa, también ha promovido diversos juicios porque teme que también se le libre una orden de aprehensión no solo a nivel federal, sino también a nivel estatal. Bien, pues así las cosas por lo pronto. La información que tenemos, por ejemplo, a febrero del año de este año, señalaba que la
FGR había empleado su solicitud de detención provisional con fines de extradición en contra de Karime Macías. A través de la Cancillería habían pedido la intervención del gobierno, incluso de Irlanda del Norte, para proceder en su captura. Fue posible gracias a la última resolución del expediente 454/2018, emitida el pasado 22 de febrero por el Juzgado Sexto Distrito de Amparo en la Ciudad de México, el cual determinó sobreseer entonces una solicitud hecha por Macías Tubilla. Ella promovió un amparo ante la entonces Procuraduría General de la República, antes de que emitiera una solicitud mediante la cual pedía tanto el apoyo de Gran Bretaña como el de Irlanda del Norte para ayudar en su detención. Luego en abril fue revocada esta resolución. Finalmente, se dice, era procedente esta orden de captura en contra de Karime Macías. De llegar a México, porque hay un plazo, ¿no? Hay un plazo, Rubén, y una vez cumplido ¿qué podría ocurrir? ¿O cuál sería el destino de ella en caso de que toque suelo mexicano dentro del mismo? Una vez que se agote todo, pues tendría que ser presentado ante la autoridad que demandó su captura, esto es decir, hasta entregarla ante un juez de control del estado de Veracruz. Ojo, hay de unas versiones que están diciendo que ella se habría entregado voluntariamente. En cualquier caso habrá que corroborar bien. Estamos en espera obviamente de la información oficial que aporten ya sea la Cancillería o la Fiscalía General de la República. Por ahora no se sabe qué instancia será la encargada de darlo a conocer o cuál debería ser, Rubén. Pues deberían ser las autoridades de la Cancillería o de la Fiscalía General de la República, pero de acuerdo a funcionarios del gobierno federal, Karime Macías sí fue detenida por autoridades, no hablan de una entrega de Karime. Lo hay que mencionar, esto de acuerdo a los funcionarios federales. Así es, mientras tanto su aún esposo, hasta donde sabemos, Javier Duarte de Ochoa, sigue preso también enfrentando otro proceso que tiene que ver también. Exactamente, él enfrenta procesos a nivel estatal, por eso está detenido, e incluso la semana pasada ganó un amparo para que se reponga el procedimiento en una de las causas por este uso del helicóptero que pues se dice que utilizó para poder escapar en su momento, para huir, para escapar de Veracruz cuando ya era investigado por las autoridades de la Fiscalía, de la entonces Procuraduría General de la República. Así es, y que en ese proceso o en ese tema también se involucraba al gobernador sustituto Flavino Ríos, quien se lo habría facilitado, según se decía, que por ahora en el caso de Duarte no se visualiza alguna posibilidad de que enfrente el proceso en libertad, Rubén. No, hay que recordar que él tiene una sentencia de 4 años, que pues le faltarán ya como 2 años para poder abandonar el reclusorio preventivo, pero hay que también mencionar que enfrenta acusaciones a nivel estatal, enfrenta otras órdenes de aprehensión e incluso pues también está combatiendo en su momento las acusaciones que presentó el entonces fiscal Jorge Winkler sobre pues desaparición forzada contra algunas personas. Ok, en el caso de Karime Macías, ¿hasta donde se sabe de qué fuero podrían ser los delitos que se le estarían imputando o por los que estaría siendo requerida? La orden de aprehensión que existe contra ella son delitos del fuero local, de las autoridades, es la investigación que inició la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Bien, pues vamos a estar atentos a ello. Rubén, hay un plazo de 30 días aproximadamente para que México entregue, ¿verdad?, la papelería necesaria para esto. Y 60 días a partir para una vez que se le notifique oficialmente, ellos contarán con 60 días para presentar su solicitud formal de extradición, tendrán que presentarla y a partir de ese momento, ella después de que se agote ese plazo, ella podrá pues también acogerse a ciertos beneficios que le deben de otorgar las leyes inglesas. Ok, de acuerdo con la experiencia, Rubén, que tienes y los casos que se han visto en los últimos años, ¿cuánto suele tardar este proceso de extradición? Duran más de un año, 6 meses, un año, o se pueden prolongar todavía más. Bien, pues podría pasar un buen tiempo para que veamos a Karime Macías en México, o podría ser antes, como tú bien señalas. Rubén, te vamos a dejar para que puedas pues investigar un poco más sobre el tema y en cuanto haya más información que nos puedas aportar, te lo agradeceremos. Muy bien, estamos en contacto. Así es. Le reitero, si va sintonizándonos, han detenido a Karime Macías, o está detenida Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. La detuvieron o está detenida en el Reino Unido, donde vivía, recuerda usted, desde hace más de un año. Ella también se convirtió, por decirlo así, en un personaje luego de que cuando fue incautada esta bodega con diversos efectos
de Javier Duarte. Recuerda usted, en aquella bodega se encontró incluso un diario propiedad o que se le atribuía a Karime Macías, en el que, entre otras cosas, pues se leía ahí un recital de frases que repetía una y otra vez: merezco abundancia, merezco abundancia. En su momento fue un tema muy comentado en las redes sociales, en la opinión pública. Después, cuando ella llega a Reino Unido, cuando se vaya con su familia, incluso cambio de look de ella, lo podemos comparar de hace unos años en las elecciones, luego siendo primera dama de Veracruz al frente del DIF estatal, otra Karime ahí con el gobernador. Luego se había dicho incluso que estaba en un proceso de separarse una vez que él entró en prisión. Ya por entrar en la prisión envió una carta en la cual decía, entre otras cosas, mira, aquí está el cambio de look, se ve notablemente la diferencia, se cortó el pelo, usaba lentes, se lo tiñó de color oscuro. Fue grabada, fue fotografiada, fue seguida por medios de comunicación que ya estaban justamente tras su pista. El propio gobierno de Veracruz fue el que mayor marcaje personal le puso durante la gestión de Miguel Ángel Yunes Linares, quien la mandó a seguir y documentó justamente muchas de las imágenes que estamos viendo, donde dijo que ella se paseaba libremente por Londres, que vivía en un barrio muy exclusivo cerca del Palacio de Buckingham, y que eso, decía entonces Miguel Ángel Yunes, era una afrenta contra la dignidad de los veracruzanos al estar, decía él, prófuga de la justicia y viviendo a costa de lo que señaló su gobierno, se habría robado al erario. Vero Sánchez, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Samuel Cuervo. Muy bien, pues aquí integrándome ya a este espacio informativo. Efectivamente, pues esta noticia de, pues ya finalmente la detención, Karime Macías, esposa de Javier Duarte, que precisamente, recordemos que el gobierno de Veracruz, pues el año pasado denunció que Karime Macías, pues vivía en este exclusivo barrio que ya mencionabas tú de la capital británica, y el acusó, pues, de desvío de 5.7 millones de dólares. Sin duda, pues un tema del que hablar en los próximos días, por supuesto, ya que es años, ya hace cuántos años, Samuel, aproximadamente, que inicia pues toda la historia y todo el proceso. Pues desde el fin del gobierno de Javier Duarte fue cuando se empezó a tejer la historia con su fuga. Finalmente fue una fuga. Él, recordamos recordamos esa última entrevista que concedió a Carlos Loret de Mola en Televisa, a quien le dijo que se iba a entregar, que ese día iba a renunciar, que iba a entregarse para que fuera investigado porque él tiene la conciencia tranquila. Y lo cierto es que ahora, después de ceder el poder a Flavino Ríos Alvarado como gobernador interino de Veracruz, él se fue. Desapareció del radar, se fue a bordo de un helicóptero oficial del gobierno de Veracruz y no se le volvió a ver hasta después en Guatemala, ya en otra localidad, huyendo, ya se estaba refugiando junto con su familia. Allí tuvo un encuentro en un resort, recordemos, en Panajachel, y finalmente ahí fue detenido por Interpol, con colaboración de la Policía Nacional de Guatemala, con colaboración de agentes ministeriales de la PGR, que luego él dijo que no era así, que él se había entregado. Haya sido como haya sido, finalmente fue copado por las autoridades y fue apresado en este lugar, al margen de las versiones que dio posteriormente, preso durante el último año. En los hechos se logró documentar que así fue, y así fue como también empezó a tejerse, por decirlo así, ya otra parte de esta historia de los Duarte y Macías, luego de dejar el gobierno de Veracruz. Por ese entonces no se visualizaba un proceso claro en contra de Karime Macías. El principal indiciado era su esposo Javier Duarte, pero con los meses, una vez que Javier Duarte llega a México, que empieza este proceso en su contra, que va a dar al penal, se empezó a cuestionar también dónde estaba Karime Macías y dónde estaban sus hijos, toda vez que también se empezaba ya a hablar sobre la participación que había tenido ya como encubrimiento o como también titular del DIF en algunas operaciones ilícitas con el erario del gobierno de Veracruz. Finalmente, en 2018, en mayo de 2018 es cuando lo ubican justamente ahí en Londres, el gobierno de Veracruz, entonces ya encabezado por la oposición, por PAN y PRD, con Miguel Ángel Yunes Linares, había emprendido una campaña para localizarla y la localizó, documentó estas imágenes que le mostramos, y hasta ahora finalmente, 2 años, 1 año y medio después, estaría obteniéndose su detención, su captura.
Efectivamente, hoy martes 29 de octubre es detenida por autoridades, por supuesto, ya del Reino Unido. De acuerdo con varios medios, pues Karime Macías tenía este asilo político allá en Londres, ciudad donde precisamente pues fue detenida y ahora posteriormente presentada ya ante un juzgado. Por su parte, pues también autoridades mexicanas se han manifestado, quien recordemos pues también fueron quienes presentaron esta orden de extradición ante el Reino Unido y que bueno, pues sí, ya lo decíamos, acusada de presuntos desvío de recursos públicos a empresas fantasmas. Cuando ya lo mencionaste, Samuel, se desempeñaba como presidenta del DIF en Veracruz y que si bien ha sido un tema que pues se mantenía un poco clandestino u obsoleto, hoy 29 de octubre se retoma precisamente pues este tema importante que sin duda veremos cuáles son pues los siguientes pasos, qué acciones se tomarán por parte también de autoridades y estaremos muy al pendiente. Decir también pues que algunos funcionarios federales han señalado que Macías pues huyó del país hace ya varios años, ostentando toda una vida muy privilegiada en Londres, mientras las autoridades de la administración pasada pues no hacían nada al respecto. Desde el año pasado, la entonces Procuraduría General de la República solicitó al Reino Unido esta extradición y que bueno, pues ahora lo vemos. Vamos a enlazarnos, si te parece, Samuel, con Rubén Mozo. Ha entrado Rubén ya con nosotros, justamente ampliando esto. Entre otras cosas, ya nos decía Rubén, está todavía consiguiendo más información sobre el tema, porque hay que decir que no ha fluido todavía un comunicado a través de las vías oficiales. No ha hablado en este momento ni la Fiscalía General de la República ni la Cancillería, que nos decía Rubén, es probable que sean estos últimos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la que haga oficial el anuncio de la detención de Karime Macías, toda vez que será entregado a custodia de ellos, al menos estará procesada por la Cancillería el caso de Karime Macías al estar en el extranjero. Una vez que toque suelo mexicano, ya se determinará mediante un juez si es detenida o si enfrenta el proceso bajo alguna medida cautelar que podría ser tal vez prisión domiciliaria. El tema prioritario por ahora era que ella se fuera presentada ante la autoridad que la requiere, en este caso la Fiscalía General de la República, o al menos a través de ella fue que se obtuvo esta orden de aprehensión, aunque recordemos los delitos, decía Rubén, todavía tienen que ver con el fuero estatal por haber sido un presunto quebrantamiento de las finanzas del estado de Veracruz durante el gobierno de su esposo Javier Duarte. Así es. Recordemos también que a principios de este año, el juez sexto de Distrito de Amparo en materia penal con residencia en la Ciudad de México había determinado sobreseer el amparo que promovió precisamente la esposa de Javier Duarte, Macías, porque consideró que no se podía emitir alguna resolución contra un acto que no se ha consumado en nuestro país, es decir, su detención, y tampoco pues la podía amparar para que evitara pues ser detenida en una nación extranjera, en este caso en el Reino Unido. Por su parte, el juzgador Juan Mateo Brieva de Castro también declinó en continuar conociendo este asunto bajo el argumento de que los cargos que se le imputan a la esposa de Duarte presuntamente se cometieron en el estado de Veracruz, motivo pues por el cual corresponde a un juez federal de dicha entidad asumir el caso una vez que ella ingrese al territorio nacional y sea sentenciada, detenida, quiero decir. Hace un momento te decía Rubén Mozo, precisamente Samuel, que esto pues es un proceso que tardará, calculaba un año, es más o menos el tiempo que había mencionado, y que bueno, pues hay que recordar que ante esta determinación, Karime Macías pues estará por supuesto en la mira. Así es, estará en la mira ahora. Insistimos, esta es una historia que empezó a contarse durante los últimos años, señalabas tú, se apagó durante los últimos meses, se dejó de hablar de ella. Había dicho en su momento Javier Duarte, y quisiera retomar las declaraciones que dio a través de una carta ya en prisión, dijo que su familia vivía modestamente con unos 180,000 pesos al mes en Londres. Quedó pues muy sujeto a interpretaciones ese modestamente, porque si bien obviamente Londres es una ciudad muy cara, se sabe, el Reino Unido es un país muy caro, sobre todo Londres, pues 180,000 pesos, decían pues de dónde salen, tomando en cuenta que él decía que no tenía dinero, que sus propiedades habían sido incautadas y que él pues además estaba en prisión.
Entonces todo eso provocó, pues lejos de un apoyo general, un repudio hacia lo que decía el gobernador desde prisión, que recordemos, sigue tuiteando a través de terceros. Él se mantiene activo en las redes sociales, opinando de todo lo que acontece diariamente. No ha opinado nada al respecto, no ha dicho nada en su cuenta de Twitter. Y en general parece que todavía no hay un posicionamiento, al menos por esta vía, de las autoridades correspondientes, ni siquiera del gobierno de Veracruz. El gobernador Cuitláhuac García tampoco se ha pronunciado al respecto. Él poco había hablado sobre el tema, se le había cuestionado mucho sobre el mismo, pero no lo había abordado tan de lleno como fue, por ejemplo, bandera de gobierno en su momento de Miguel Ángel Yunes, que él sí emprendió una campaña, decía, contra quienes saquearon a Veracruz, en particular contra Javier Duarte y contra otros colaboradores, el exsecretario de Seguridad Pública y demás cercanos también a la administración de Duarte en ese estado. Efectivamente, para dar nada más una reseña o recordar un poco sobre pues la orden pues de extradición que precisamente cuenta la esposa del exgobernador de Veracruz. Se espera que en estos pues próximos días, en estos tiempos, se pueda ser trasladada ya a nuestro país. Por su parte, la Fiscalía General de la República ya confirmó precisamente su detención. Todavía, ya lo menciona Samuel, no hay muchos detalles de esta operación y cuáles son los pasos que van a seguir. Incluso en redes sociales todavía seguimos a la espera de más reacciones y de más información. Lo que sí es que, bueno, durante su comparecencia en octubre de 2018 en la Cámara de Diputados, recordar que el encargado de la entonces Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, había afirmado que ya se había solicitado una orden de detención para que pudiera ser pues precisamente extraditada la esposa Javier Duarte. En aquel entonces se especificaba que el despacho a su cargo había solicitado a autoridades de Inglaterra la detención de Karime Macías, a quien se le señala, entre varias cosas, pues por ser copartícipe de algunos desvíos de recursos del erario público. Precisamente pues hoy 29 de octubre, finalmente llega este día. Recibimos la noticia que ya es detenida por autoridades de Reino Unido con fines precisamente de extradición, acusada, ya lo mencioné, por presunto fraude de más de 100 millones de pesos. Así es. Hay que también mencionar otra versión que está circulando. Lo han dicho algunas voces que fueron cercanas a ellos, como el abogado Marco del Toro, que en su momento representó a la familia Duarte, o al menos a Javier Duarte, que él decía que Karime se habría presentado a una audiencia por citatorio y que la audiencia continuaba, que al parecer el estatus no era como tal de detenida, ya que era una presentación voluntaria. Hay que recordar, sin embargo, que obviamente Karime Macías no fue como tal una funcionaria directa, porque no dirigía el DIF. Ella era presidenta del patronato, que es pues una instancia más honoraria, más de forma que de fondo y sobre todo no administrativa en los gobiernos, sobre todo en los locales, en los estatales, en los municipales. Es donde más se observa como una figura de apoyo de la primera dama al gobernador, que es su esposo, o viceversa. También se han dado casos donde el hombre es quien encabeza el DIF, mientras que la esposa o su pareja es quien lleva la administración pública local. Lo cierto es que hasta ahora no hay más detalles sobre el estatus de Karime Macías. Era requerida, se sabe, sí era buscada por esta orden de extradición vigente contra ella, y se sabe también obviamente que vivía en Reino Unido. Era lo único claro que había sobre ella, lo que decía Javier Duarte en las cartas que enviaba desde el reclusorio, y bueno, lo que se conoció o se fue conociendo un poco después, que decía el entonces gobierno de Miguel Ángel Yunes sobre la que acusaba como coparticipación de Macías en la administración Duarte, en lo que él señaló como un desfalco a las arcas del estado veracruzano. Efectivamente, también por pues varios medios o redes sociales se ha hablado, se ha dicho que precisamente Marco Antonio del Toro, abogado de Macías, había informado que ya desde el pasado viernes se le había notificado que tenía que presentarse hoy precisamente ante un juzgado, y ante ello pues fue voluntariamente para iniciar así, comenzar ya el proceso tras esta orden de aprehensión girada precisamente en Veracruz.
En mayo, usted recordando, del 2018, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, también informó que ya pues su gobierno había localizado a Macías y también a su familia en Belgrade, precisamente uno de los barrios pues más importantes y exclusivos de Londres, precisamente muy cercano, a unas cuadras del Palacio de Buckingham, un sitio sin duda muy representativo y que bueno, pues sí, ya lo mencionabas también, se tenía bastantes dudas y se cuestionaba sobre pues el estilo de vida que podría llevar Karime Macías, tomando en cuenta que Reino Unido pues considerado uno de los países más caros y que efectivamente se requieren recursos económicos importantes para habitarla. Entonces era la cuestión y la duda también de cómo y de dónde procedía pues todos estos fondos, estos recursos económicos para habitar allá. Así que decían que gastaba mensualmente 180,000 pesos, lo decías tú, Samuel. Es lo que decía Duarte, al menos que era el presupuesto que tenía para su familia. Exacto. Rubén Mozo, volvemos contigo. ¿Se sabe algo más hasta ahora sobre este caso, sobre esta situación de la posible detención de Karime Macías, o cuál sería el estatus? Volvemos contigo, Rubén. Samuel, te confirmo nada más que personas cercanas a la defensa nos comentan que solo es una orden, la que te comentaba, que es la a nivel estatal. Ella, pues hay que recordarlo que desde el año pasado, pues la Procuraduría General de la República, la entonces PGR, solicitó al Reino Unido pues esta colaboración para poder detener a Karime Macías, y ellos confirman pues que se trata solamente de una orden de aprehensión librada por un juez pues del estado de Veracruz. Del estado de Veracruz. Se hace a través ¿cómo se hace esto al ser un delito estatal? O sea, por el fuero estatal o bueno, fuero local, ¿se puede hacer o tiene que pasar como quiera por FGR, Rubén? La petición se hace directamente ante la Fiscalía General de la República, se tiene que presentar la documentación. Después de esto, una vez que pues se reúnen todos los documentos necesarios, la Fiscalía solicita a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores la colaboración de la Nación, donde pues se presume que está, o en su momento también se pide nada más a través de Interpol la localización de esta persona por una ficha roja, a través de una ficha roja, para poderla detener en el país que se encuentra. Hay que recordar que pues la Interpol lo integran más de 190 países y pues ellos buscan a estas personas en sus territorios. Karime Macías pues era ya una persona que había sido vista, que se sabe que vivía en Londres a raíz de estos videos que difundió en su momento Miguel Ángel Yunes como entonces gobernador de Veracruz, que pues mandó a investigarla para saber dónde está, cómo era que vivía Karime Macías, que supuestamente el gobernador de Veracruz decía en ese momento que con dinero de recursos públicos que pues se obtuvieron de manera ilegal durante el mandato cuando pues gobernó Javier Duarte. Pero es así, hasta el momento, como te comento, ni la Fiscalía General de la República ha emitido una posición oficial. Lo que sí pues está confirmado que por parte de funcionarios del gobierno federal es que Karime Macías pues sí está detenida, fue detenida ahí en Londres, y pues ahora pues empezará pues este papeleo, esos trámites para solicitar ya formalmente pues su extradición, y pues lo que también nos comentan es que pues se sabe que ella entró legalmente a territorio inglés, o sea, tardará este proceso porque pues no entró de una manera ilegal, incluso pues ella vivía ahí, tenía actividades, diferentes actividades, estaba bien establecida en territorio pues inglés. Ok, Rubén, sobre esto salta a la duda el tema de cuál sería la posible responsabilidad de Karime Macías en estos delitos, toda vez que ella, pues recordemos, era presidenta del patronato del DIF, no como tal directora o algún otro cargo que administrara recursos en el Estado. Bueno, ahí no sé cómo se castiga el delito que se le está imputando en el estado de Veracruz, si es un delito que amerite prisión preventiva oficiosa o como ahora ya, bueno, ya no existen delitos graves en el nuevo sistema ni delitos graves, ahora se le llama prisión preventiva oficiosa a esos delitos que sí, o sea, no ameritan la libertad, enfrentar sus procesos en libertad, pero ahí sí desconozco cómo se castiga ese delito que se le está imputando a Karime allá en el estado de Veracruz, y que claro, una vez que pues ella sea entregada, no sabemos, no te puedo confirmar si este es un delito que amerita también prisión preventiva oficiosa o si lo puede enfrentar en libertad. Bien, pues entonces así las cosas, es una orden de detención o de extradición estatal
por delitos del fuero común en el estado. Es una orden de detención provisional con fines de extradición. A raíz de una orden de aprehensión que existe en su contra por un presunto delito a nivel por delitos estatales. Se canaliza a través de la PGR, que es quien le da forma y hace la petición formal de extradición. Sí, hay que recordar que pues la Fiscalía General de la República o Procuraduría, también en su momento como Procuraduría, pues hizo los trámites para solicitar la detención provisional en el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por ejemplo. También, son peticiones que hacen las fiscalías a través de la Fiscalía General de la República, pues que ella nada más da curso. Es lo mismo cuando una persona es detenida a nivel local, como lo vimos recientemente en el caso de Tepito. Aquí fue un operativo local. Se solicita, como se trata de delitos federales, en su momento pues también se puede pedir la participación de la Fiscalía General de la República para que pues intervenga también en el caso. Bien, pues vamos a ver qué se oficializa por parte de la autoridad más adelante. Por lo pronto, gracias por este reporte que nos has actualizado, Rubén. Muy buenos días.